¿sí? Permítame solo un segundo. Listo, ¿están observando la pantalla? Sí. Sí. Ya, listo, déjenme solo unas cositas. Listo. Como principal objetivo primero, en esta clase, vamos a conocer lo que es el derecho. ¿Sí? Es por ello que debemos dar la introducción al derecho. ¿Qué contiene la introducción al derecho? Contiene definición, ¿sí? Contiene fuentes, contiene las vertientes teóricas más importantes en el derecho, contiene también lo que es la capacidad de las personas, contiene también la organización jurisdiccional de los estados. ¿Sí? ¿Qué es la organización jurisdiccional de los estados? Es cómo el estado ecuatoriano está dividido. El ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y de transparencia y control social. ¿Sí? Eso vamos a observar. También vamos a ver la diferencia entre persona natural y persona jurídica. ¿Sí? Entonces, como primer punto en la introducción al derecho, tenemos que plantearnos una pregunta. ¿Qué es derecho? ¿Sí? Si nosotros lo vemos, ¿sí? Si nosotros vemos o nos ponemos a pensar en derecho como el derecho a la salud, como un derecho al trabajo, como un derecho a la educación, lo vemos como un beneficio, ¿sí? Para cada ser humano. Pero si nosotros lo vemos al derecho como una materia o como una ciencia, la definición es la siguiente. ¿Sí? El derecho, primero, es un conjunto de normas regulatorias. ¿Qué son las normas regulatorias? Pues, lógicamente son reglas. Valga la redundancia, ¿qué regulan? ¿Pero qué regulan estas normas o estas reglas? Regulan la conducta humana. ¿Pero para qué regulan la conducta humana? Para estar en armonía, para estar bien con la sociedad. ¿Sí? Para tener paz dentro de la sociedad, debe existir el derecho. ¿Qué pasa si nosotros llegamos a quebrantar alguna de estas reglas? Llegamos a tener una sanción. ¿Sí? Cuando nosotros incumplimos una regla, tenemos una sanción. Que por lo general es pecuniaria, es decir, económica, pero también puede ser la privación de la libertad. ¿Sí? ¿Cuál es el fin del derecho? Lo que el derecho quiere alcanzar es la justicia. ¿Qué es justicia? Es dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Sí? Eso es la justicia. Dar a cada quien lo que le corresponde. Ahora, el derecho como materia nos concede, valga la redundancia, derechos.
Sí, al principio de esta clase yo dije que los derechos son vistos como un beneficio que se nos da. Por ejemplo, el derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la educación, etc. ¿Sí? Pero, a más de darnos derechos, nos otorga obligaciones. ¿Sí? Esto o esta es la definición de lo que es el derecho. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda en cuanto a esta definición? ¿O estamos claros? Si la tienen, pueden, el chat está habilitado para que ustedes puedan escribir su duda o su inquietud sobre esto o esta definición que hemos dado sobre derecho. Vamos a continuar. Vamos a observar en este momento lo que es conocido como vertientes del derecho. ¿Sí? El derecho, eh, las dos teorías del derecho es el derecho natural, que lo podemos observar, y el derecho positivo. ¿Qué es el derecho natural? El derecho natural es un conjunto de principios, ¿sí? Principios fundamentales de carácter moral, ¿sí? Esto o estos principios corresponden a cada uno de nosotros, ¿sí? Es nuestra forma de pensar, nuestras creencias, lo que está bien o lo que está mal para nosotros. Eso es el derecho natural, ¿sí? Lógicamente está vigente y es autónomo. Para ponerles un ejemplo sobre el derecho natural, solo como ejemplo, ¿sí? Yo no soy creyente, no creo en Dios, pero existen los 10 mandamientos, que con esos 10 mandamientos lo que se busca es el bienestar del propio ser humano, ¿sí? Pero como yo no soy creyente, mi pensamiento, mi moral, mis creencias, estos 10 mandamientos no van a significar nada para mí. ¿Por qué? Porque ese es mi pensamiento. Ese es el derecho natural que yo tengo. Todos nosotros tenemos diferente forma de pensar. Todos nosotros tenemos diferentes principios. ¿Sí? Eso es el derecho natural, nuestra forma de pensar. Aquí voy a hacer una pregunta a alguno de ustedes, voy a pedir un ejemplo sobre derecho natural para ver si me captaron la idea. ¿Sí? Si no, lo volvemos a explicar, no hay ningún problema. A ver. Vamos con Daisy Valladares. Sí, aquí estoy. Ya. ¿Me puedes, por favor, dar un ejemplo sobre el derecho Eh, natural? Podría ser derecho de votación, ¿Por qué?
porque tenemos derecho a escoger gobernantes para nuestro país. Podría ser, no sé. Eh, vamos a pensarlo desde esta perspectiva. ¿Sí? A ver. A nosotros, cuando cumplimos los 18 años, estamos obligados a votar. ¿Sí? No es una opción. Pasado los 18 años. ¿Sí? Pero, si tú me decías el derecho a votar de los menores de edad, podría considerarse como un derecho natural, porque ahí conlleva lo que son los principios y el pensamiento de cada uno de los menores de edad. ¿Sí? Desde esa perspectiva, la que yo te planteo, está perfecto. ¿Sí? Voy a hacer, muchas gracias, Daisy. Ya, Inge. Voy a dar paso a otra persona que tal vez me desee ayudar en un ejemplo de derecho natural. Kevin Rodríguez. Profe, ¿Sí? buenas noches. Sí, Puede Dame, ser, dame un segundo, Kevin, ¿sí? Dime, Edwin. ya listo, listo. puede ser el derecho también a elegir cualquier posición política que uno tenga. Exactamente. También. ¿Por qué? Porque en eso influye nuestro pensamiento, nuestro criterio, nuestros principios. Claro, es la libertad de pensamiento también. Sí, sí, Edwin. Exactamente. Ok. Kevin, Ya, sería derecho a la identidad, derecho a la identidad. ¿Por qué? porque todos tenemos derecho a tener una identidad, incluye el nombre, el apellido, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad. ¿Puede ser? No te voy a responder, sí, hasta que tú mismo te des cuenta con la siguiente teoría. ¿Sí? Y después de eso, retomo el ejemplo que me diste. ¿Ok? Gracias, Kevin. Puede ser, perdón, derecho a la igualdad, Derecho a la igualdad. ¿Por qué? porque no importa, o sea, de dónde seamos, ni cómo nos vistamos. eh, Lo mismo que Kevin. Te voy a dar la definición de la siguiente teoría y tú mismo sacar tus propias conclusiones. ¿Ok? Y si no, lo recordamos. Vamos con la siguiente teoría. Derecho positivo. A este derecho positivo, voy a dar una definición súper rápida. El derecho positivo es todo lo que está escrito. Es creado o creada por la voluntad humana. ¿Sí? Eso es el derecho positivo. Todo lo que se encuentra escrito. Cuando yo digo todo lo que se encuentra escrito, vamos a pensar en Constitución, Código Orgánico Integral Penal, Ley de Compañías, Código de Trabajo, etcétera. ¿Sí? Todas las leyes que se encuentran escritas. Ahora, Esto puede, disculpa, esto puede ser también dentro de una oficina, el reglamento interno. también, sí, es un derecho positivo, los reglamentos. Muchas gracias, Edwin. A ver, ahora, del ejemplo de Kevin.
que nos dio el ejemplo el derecho de que todas las personas debemos tener una identidad que conste de un nombre y apellidos. Si es que este derecho no se encuentre escrito en una constitución o en una ley, seguramente no existe ese derecho. ¿Sí? Porque nosotros, en el mundo actual, lo que es el derecho, nos basamos mucho en el derecho positivo, en lo que ya se encuentra escrito. ¿Sí? ¿Cómo nosotros sabemos que tenemos derecho a la educación, derecho a la salud? Es porque ya se encuentra escrito. Si es por eso que escuchan que el derecho a la salud, derecho al trabajo, se encuentra en el artículo tal de la Constitución, y además de eso se encuentra en las declaraciones universales de los derechos humanos. Está escrito con la voluntad de una persona. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, en este caso sería un derecho positivo, entonces. Exactamente. Ahora, ¿cuál es la relación que existe entre el derecho natural y el derecho positivo? Es simple. Que el derecho positivo es creada por la voluntad humana. ¿Sí? Es decir, por el pensamiento, el criterio, la moral de una persona. ¿Sí? Y el derecho natural es el conjunto de pensamientos morales, de principios de una persona. Es decir, que con el derecho natural nace el derecho positivo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Edwin, ¿estamos claros? Ahí va una pregunta. Dale nomás. A ver, o sea, el derecho natural nace con el derecho positivo. Siempre y cuando haya las reglas en el derecho positivo. ¿Sí me explicó? Si mal no estoy, eh, para simplificar un poco, para ejemplificar lo que tú me estás diciendo, vamos a poner el proceso de creación de una ley en la asamblea. Si es que no está escrito el proceso de la ley, ¿cómo podemos crear una ley? A eso más o menos siento que te refieres. Ujú, sí, sí, sí. A ver, el derecho subjetivo nace primero. Cuando nosotros nacemos, comenzamos ya a obtener principios, la moral y valores, lógicamente, que nuestros padres van poniendo en nosotros. Inculcando. Exactamente. Y el derecho positivo o este proceso que tú me dices es creado por el ser humano que tiene principios, tiene valores y tiene moral. ¿Sí? No sé si me hice entender mejor. Sí, 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 de acuerdo. Listo, muchas gracias, Edwin. ¿Alguien tal vez tiene otra consulta que quiera realizar? ¿O estamos clarísimos hasta ahí? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomarnos unos 10 minutitos de descanso, ¿sí? Pueden ir a tomar agua,
ir al baño tal vez. Y a las 7:55 nos volvemos a ver, ¿ok? Yo estaré aquí si es que ustedes tienen alguna pregunta que hacer. Así que pueden tomar sus 10 minutos. Ok. Paolo, solo una consulta. Dime. Yo llegué un poco más tarde y no escuché el inicio de lo que estabas comentando. Por favor, ¿me puedes ayudar? ¿Cómo es rápidamente la parte de calificación? Muy rápidamente, por favor. A ver, el actitudinal, ¿sí? Son 5 puntos. Esos 5 puntos se dividen en 3, ¿sí? En 3 partes claves, ¿ok? La primera son 2 puntos que te ganas por los deberes. La segunda son los foros, ¿sí? 2 puntos de deberes, 2 puntos de foros, vamos 4 puntos, ¿sí? Y un punto es por la síntesis semanal, ¿sí? Es decir, el resumen de todo lo que nosotros hemos visto, ¿sí? Ahí estamos, 5 puntos, ¿ok? De ahí viene 2.5 del autoinstruccional. El autoinstruccional conlleva un punto por el trabajo escrito y 1.5 por la defensa del trabajo. ¿Esta defensa lo haría uno por uno o el grupo? El grupo. El grupo expone, lógicamente, escogerán 2 personas que expongan el tema. ¿Cualquier persona tú eliges o...? No, ustedes eligen. Ustedes Ah, ya. eligen. Perfecto. Y nos quedaría solo 2.5 del examen. Ese es flat, ¿no es cierto? Ya, Ujú. perfecto. Eso sería. Ya, muchas gracias. Nada. Profe, yo tengo una consulta. Dime. Por ejemplo, aquí en el derecho, por ejemplo, con las nuevas leyes que hay, ¿ahí iría en el positivo o en el natural? O, por ejemplo, con las nuevas leyes que salen a veces que van en partes ahí en contra de las personas mismas. Va en el derecho positivo. Sí, porque es algo creado por la voluntad del hombre. Ahora, que va en contra de los derechos que ya nos dieron, pues eso es inconstitucional y debe ser reformado. Ya, pero iría lo que es a los positivos prácticamente. Ya. Gracias. De nada.
Bueno, vamos a continuar. Ok, ya son las 7:55. Ahora quiero hacer un anuncio o a su vez recalcar lo antes dicho, ¿sí? En cuanto al portafolio y a la última hoja, ¿sí? Que les dije que era una captura de lo que ustedes realizaron, ¿sí? No de sus notas que me hayan puesto, porque eso es confidencial. Sí, recalco, no quiero ver sus notas. Lo que deseo ver es que ustedes hayan realizado la evaluación al docente. ¿Cómo yo puedo observar esto? Justamente cuando ustedes terminan de realizar la evaluación al docente, les va a salir en su computadora que usted, perdón por ponerte de ejemplo, Brian Tito, ha concluido exitosamente la evaluación al docente. De eso que les dice que ha concluido exitosamente la evaluación al docente, hacen una captura, más no de mis notas. ¿Sí? Eso solo quería aclarar para todos ustedes, si es que existía algún tipo de confusión. Yo en ningún momento pedí que me dejaran ver las notas. En ningún momento. Eso es confidencial y eso va para ustedes. O sea, lo que ustedes tengan. Abogado, Sí, del quiero sílabus ver. también hacemos captura. Del sílabus lo puedes descargar en PDF y lo juntas, le unes a un PDF. Ya listo, gracias. Ya. Solo quería aclarar eso. ¿Sí? Que eso tomen atención. Que yo en ningún momento pido que me dejen ver las notas. ¿Ok? Bueno, continuemos con la clase. ¿Estamos claros sobre el derecho natural y derecho positivo? Si no, pues simplemente lo repito. ¿Sí? Si no estamos claros. Si estamos claros, pues pasamos a la siguiente parte de la introducción al derecho. ¿No existe preguntas? Continuamos. ¿Sí? Ahora, vamos a observar las fuentes del derecho. ¿Sí? ¿Qué es una fuente de derecho? La fuente del derecho es de dónde nace. Simple. De dónde nace el derecho. Como materia, ¿no? De dónde nace el derecho. Hay dos fuentes o dos tipos de fuentes. La fuente formal y la fuente material. En la fuente formal tenemos a la ley como primera o primer tipo de fuente formal. La ley. ¿Qué es la ley? Es una norma que nos manda, nos prohíbe y nos permite hacer algo. Eso es la ley. Simple. ¿Ok? Vamos con el segundo tipo de fuente formal, que es la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Las sentencias. Simple. ¿Sí? ¿Qué son las sentencias? Es la decisión de un juez
dada por escrito. ¿Sí? Esa es una sentencia. Y eso también se lo conoce como jurisprudencia. El tercer tipo de fuente del derecho, de fuente formal, es la doctrina. ¿Qué es la doctrina? ¿Sí? Son los libros del derecho. La teoría general del derecho, la teoría general de procesos, etc. ¿Sí? Todos los libros que hablen sobre derecho se les considera como doctrina. ¿Sí? Y como última fuente formal del derecho, tenemos las costumbres. ¿Qué es la costumbre? Pues es el acto repetitivo, valga la redundancia, de alguna acción que nosotros realizamos cotidianamente. ¿Sí? Eso es una costumbre. Vamos a pasar al segundo tipo de fuente, que es la material, la fuente material. ¿Qué es la fuente material? Es la potestad o facultad que tiene una persona para poder crear normas, para poder crear leyes. En el Ecuador, esta potestad o facultad se la puede ver en el Poder Legislativo, o más conocido como la Asamblea Nacional. ¿Sí? Ellos tienen la potestad o la facultad para poder crear normas o poder crear leyes. ¿Sí? Estas son las fuentes del derecho. Es decir, de donde nace el derecho. ¿Estamos claros? Vamos a continuar. Ahora, vamos a fijarnos en la ley. ¿Sí? Y vamos a observar las características. ¿Sí? Para recordar a ustedes, ¿qué es una ley? Es una norma que nos manda, nos prohíbe y nos permite hacer algo. Nunca se deben olvidar las tres características principales. Manda, prohíbe y permite. ¿Sí? Vamos entonces con las características de la ley. Primero, la principal característica son obligatorias. ¿Sí? Una ley es obligatoria para todos nosotros y todos nosotros debemos respetar y cumplir. ¿Sí? Al menos que la propia ley nos exima de no cumplir algo. ¿Sí? De ahí, todos nosotros debemos cumplir y respetar las leyes. ¿Sí? Por ponerles un ejemplo, cuando una ley, en la propia ley, cuando existe una excepción. Por ejemplo, en el Código Tributario, cuando nosotros nos llegamos a la base imponible anual, no declaramos el impuesto a la renta. ¿Sí? Porque no llegamos a la base imponible anual. ¿Sí? Ahí está una excepción.
que las personas que nos llegamos a la base imponible nos debemos presentar el impuesto a la renta o la declaración del impuesto a la renta. Vamos con la siguiente característica, que es impersonal. ¿A qué significa o qué significa esta característica? Es que no son creadas para aplicarse a una persona, sino es creada para que varias personas o un número indeterminado de personas las cumplan. ¿Sí? ¿Estamos claros? Esa es la característica impersonal. Vamos con la siguiente característica. Permanentes. Tal vez se podría ampliar un poco más este concepto de impersonales, por favor. Claro, a ver. No son creadas para que una determinada persona las cumpla. Por ejemplo, la Asamblea Nacional no va a sacar la ley orgánica para Edwin Vivero. ¿Sí? Sino va a sacar, por ejemplo, la ley orgánica del servicio público. ¿Sí? Para que un grupo indeterminado de personas los cumpla. No es creada solo para Edwin Vivero, sino es creada para un grupo mayor de personas. ¿Sí? ¿Te he entendido? Listo. Entonces, estábamos en la característica de permanente. Primero, la ley es de carácter indefinido. ¿Sí? Valga la redundancia, también es de carácter permanente. Es decir, que no existe leyes temporales. ¿Sí? O leyes que tengan una fecha de caducidad. ¿Sí? Las leyes son creadas constitucionalmente hablando, y hablando totalmente en papeles. ¿Sí? Las leyes son creadas sin fecha de caducidad. Las leyes pueden ser reformadas y derogadas. ¿Sí? La reforma de una ley se hace muy seguido cuando existe algún tipo de vulneración o de violación hacia el ser humano, hacia los derechos del ser humano. Y la derogación es cuando esa ley se le puede considerar como obsoleta. Sí, que no tenga ningún tipo de utilización. ¿Sí? Perdón, abogado, ¿subrogada es modificada? La subrogación tiene que ver con la derogación, ¿sí? En términos legales. Cuando yo les digo derogada, es quitada, que ya no existe. ¿Sí? Eliminada. ¿Disculpa? O sea, es eliminada la ley. Derogada. Exactamente. Exactamente. Es eliminada la ley. Y reforma es que cambia cierta parte de la ley, ciertos artículos. ¿Sí? En esa parte, sí que me gustaría que nos explique mejor, porque, por ejemplo, subrogada, más o menos un sinónimo más entendible, ¿no? O abrogada igual. El derogada le entendí que es eliminada. Exactamente. A ver. Vamos con esto. Subrogada y abrogada en términos legales, te puedo decir que es derogada, que es eliminada, que es suprimida. ¿Sí? En términos legales, significa eliminación de una ley. Por eso te digo, para hacerlo más
fácil, más rápido hacia ustedes, tengan en cuenta dos cosas, que es la reforma y la derogación. Dos palabras. Reforma, cambiar. Derogación, eliminar. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Listo, Juan. Continuemos. Vamos entonces con la última característica de la ley. ¿Sí? Para mí. ¿Ok? Que son de carácter general. ¿Sí? Es decir, que todos los debemos cumplir, exceptuando cuando ella mismo tiene excepciones. ¿Sí? Ahora me va a decir que se confundieron un poco tal vez con la característica de impersonal. Voy a ponerles un ejemplo. La Ley Orgánica del Servicio Público, la LOSEP, ¿sí? Es creada solo para las personas que trabajan en el servicio público. Pero es de carácter general para todas las personas que trabajan en el servicio público. ¿Sí? ¿Cuál puede ser una norma general que se aplica para todos nosotros? Por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal. Todos nosotros debemos cumplir con lo que dice este código. ¿Qué pasa si no cumplimos con lo que dice este código? Pues simplemente acarrea una sanción. ¿Sí? Pero en sí, todas las leyes son de carácter general. Es decir, que todos debemos cumplir. ¿Sí? ¿Está entendido? ¿O existe alguna duda, inquietud que lo podemos resolver? Si no existe duda o inquietud, podemos continuar. Vamos a continuar entonces. Vamos con algo fundamental, ¿sí? Que es la jerarquía normativa. Si nosotros podemos observar en esta jerarquía normativa, que es una forma de pirámide, ¿sí? Esta teoría es creada por Hans Kelsen. Con el fin de que exista una armonía entre todas las leyes creadas. ¿Sí? Es decir, que una norma jerárquicamente inferior no puede contradecir lo dicho por una norma jerárquicamente superior. ¿Sí? Por eso es que conlleva, o el objetivo de esta pirámide o de esta teoría, es que haya armonía, que no se contradigan las leyes. ¿Sí? Vamos a observar un poco la pirámide. En su cúspide tenemos a la Constitución de la República. En términos un poco coloquiales, podemos decir que la Constitución de la República del Ecuador es la mamá de las leyes. ¿Sí? Nadie, ninguna ley, más bien dicho,
puede contradecir lo que dice la Constitución. Eso quiero que tengamos claro. ¿Sí? Después de ello, vienen los tratados y convenios internacionales. ¿Qué son los tratados y convenios internacionales? Pues es lo que firma, por ejemplo, el Estado ecuatoriano, firma con, se me ocurre, con China, ¿sí? Para un mejor mercado. Para que exista la facilidad de nosotros poder exportar a China productos ecuatorianos. Esos son convenios internacionales. ¿Sí? Ahora, los tratados internacionales son aquellos que son creados por la Organización de las Naciones Unidas. Por ponerles un ejemplo, ustedes han escuchado de la OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. ¿Sí? Esta tiene la potestad de crear como normas, como leyes. Y depende de cada estado, de cada presidente, querer firmar o no ese tratado. ¿Qué pasa si no firmamos un tratado? Pues simplemente para Ecuador ese tratado no existe. Pero ¿qué pasa si sí firmamos un tratado? Tenemos que cumplir ese tratado internacional. Por ponerles un ejemplo, un tratado internacional que se me viene a la mente es de la OIT sobre los servidores públicos. ¿Sí? Sobre los prestadores de servicio en los estados, más o menos es así el nombre del tratado internacional. En este se encuentran todos los beneficios que debe tener un servidor público. Beneficios, derechos, etc. El Estado ecuatoriano, con el expresidente a cargo, el economista Rafael Correa Delgado, no firmó este tratado internacional que otorga derechos y beneficios a los servidores públicos. ¿Sí? ¿Qué cuestiones conllevaría no firmarlo? No lo sé, pero no firmó este tratado internacional. ¿Sí? Después de ello, después de los tratados internacionales, vienen las leyes orgánicas. ¿Sí? ¿Qué es una ley orgánica? Son las leyes que conllevan a organizar un poco. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. El Código Orgánico Integral Penal. ¿Sí? Orgánico. ¿Ok? Antes, en el Ecuador, existía el Código Penal y existía un poco de desorden. ¿En qué sentido? En que la ley, por ejemplo, la ley de transporte terrestre, se encontraban los delitos de tránsito. ¿Sí? Con el Código Orgánico Integral Penal, cuando llegue el Código Orgánico Integral Penal, comienza a sacar a cada delito, por ejemplo, de la ley de transporte terrestre, le saca los delitos y lo pone en un libro. Y es conocido como el Código Orgánico Integral Penal. ¿Organizó? Sí, organizó. ¿Sí? Esas son leyes orgánicas. Después de eso vienen las leyes ordinarias. Las leyes ordinarias son creadas para algo en específico. No organizan nada, pero son creadas para algo específico.
proponerles un ejemplo, ¿sí? Con la nueva ley orgánica de apoyo humanitario, ¿ok? Es mal llamada ley orgánica, porque no organiza nada. Esa ley orgánica de apoyo humanitario es una ley ordinaria, porque fue creada para algo en específico. ¿Qué fue ese algo? Tratar de solventar las necesidades que el Ecuador está viviendo en estos momentos. ¿Sí? Si me preguntan a mí, pues esa ley es inconstitucional y debe ser derogada. ¿Okay? Esas son las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. Abogado, una pregunta. En esta pirámide, no sé, ya le vi, era el decreto el que le iba a preguntar, los decretos presidenciales que tienen que ver con que actúa más o menos para la ley ordinaria. Era la pregunta, pero ya la vi, que ya va para allá. Voy para allá. Ok. Después de eso, vienen las normas regionales. ¿Sí? ¿Qué son las normas regionales? Pues es si ustedes lo han escuchado alguna vez, el COTAD, Código Orgánico para la Organización de Gobiernos Autónomos Descentralizados. ¿Ok? Es del COTAD. ¿Sí? A más de eso, más del COTAD, tenemos también resoluciones emitidas por cada GAD provincial o regional, ¿sí? Después de eso, vamos con decretos y reglamentos. ¿Qué es un decreto? El presidente de la República del Ecuador no puede emitir leyes, pero puede emitir decretos. ¿Sí? En estos decretos, por ejemplo, emitía el estado de excepción. En un decreto, por ejemplo, también estaba lo que es la ley humanitaria, pero en este decreto, o sea, vamos a recalcar aquí una cosa. Todos nosotros podemos proponer un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional. Igual, el presidente puede proponer un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional. Después del proceso que conlleva crear una ley, primero el proyecto, primer debate, segundo debate, objeciones del Ejecutivo y se promulga la ley. Sí, ese es el proceso que conlleva la creación de una ley. Entonces, lo que hizo el presidente con el decreto de creación de la ley humanitaria fue emitir el proyecto de ley a la Asamblea. La Asamblea es la encargada de dar paso o no dar paso a la ley. Sí, ahí quiero que quedemos claros. Eso es un decreto. De igual manera, cuando existió el paro, si no estoy mal, fue en octubre del año pasado, emitió un decreto que conllevaba también a la vulneración, tal vez, de nuestro derecho a la propiedad o de la economía. Sí, por eso se protestó y después derogó el decreto. ¿Sí? Esos son decretos. Ahora, reglamentos. Vamos con un reglamento que me acuerdo en este momento. El reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público, por ejemplo. ¿Para qué sirve un reglamento? En el reglamento se encuentra más especificado los procesos, ¿sí?, a llevarse de alguna ley. Por ejemplo, el mismo, ¿no? El reglamento de la LOCEP. La LOCEP conlleva lo que dice que es un sumario administrativo. Pero en el reglamento se establece cómo debe llevarse un sumario administrativo, cuál es el proceso, cómo inicia, cómo termina. ¿Sí? Es decir, con los reglamentos somos más específicos.
de lo que dice la ley. ¿Ok? Como siguiente punto tenemos las ordenanzas. Las ordenanzas municipales, ¿sí? Lo que emite el alcalde de cada municipio o cantón. Sí, por ejemplo, aquí en Quito tenemos las ordenanzas municipales sobre el uso de la mascarilla en todo espacio público. ¿Sí? Eso es una ordenanza municipal. ¿Ok? Después vienen acuerdos y resoluciones. ¿Han escuchado ustedes del acuerdo ministerial? Imagino que sí. Los acuerdos ministeriales están acá. ¿Sí? Igual resoluciones de alguna entidad pública. ¿Sí? Y después, al final, demás actos y decisiones del poder público. ¿Sí? ¿Para qué existe esta pirámide creada por Keynes? Como les dije, para que exista armonía. Para que no exista contradicción en las leyes. Porque, ¿qué pasa si una ley conlleva la contradicción de otra? Pues esa ley que está contradiciendo a otra jerárquicamente superior debe ser derogada. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si una ordenanza se ve en contra de lo que dice la Constitución? Esa ordenanza debe ser derogada. ¿Sí? Esta pirámide normativa, y como está aquí especificada, la podemos observar en el artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador. Ahí tenemos lo que es la pirámide normativa. ¿Ok? Vamos a continuar. Aquí tengo un caso práctico. Sí, no sé si está... A ver, vamos a escoger a una persona, o al menos que exista algún voluntario que quiera ayudarme con este caso práctico. No sé si está, o si quiere alguien ayudarme con este caso práctico. Es sobre la pirámide normativa, lo que acabamos de ver. Pero si nos equivocamos, profe, no pasa nada. No, no pasa nada. Aquí estamos para equivocarnos. Afuera no hay cómo equivocarnos. Ok, entonces yo creo, voluntariamente. ¿Ok? Vamos entonces. ¿Sí te acuerdas lo que vimos hace un rato de la pirámide normativa? Ya, a ver, ¿de arriba para abajo o de abajo para arriba? De arriba para abajo, siendo uno la cúspide de la pirámide. ¿Me vas a decir quién está en la A cúspide ver. de la pirámide? Ya, para mí, primero sería la Constitución. Para ti la Constitución. Sería como número 1. Vamos a ver. Sí, la Constitución. 2. Ya. A ver, déjeme pensar bien. A ver. Creo yo que de ahí sería el Los tratados. Código de Trabajo. Los tratados. Tratados. Tratados internacionales. Internacional de los Ay, derechos sí. humanos del Sí, Estado. no me fijé. Entonces, en la segunda tenemos a los tratados internacionales. Tercero. A ver. Creo. No lo sé. ¿Digo yo misma? Ley de A ver. No sé si continúas la con ley de nosotros. apoyo humanitario.
Yo digo que es la LOCEVI, doctor. Justamente estaban las leyes orgánicas, ¿no es cierto? Ujú. La LOCEP, Ley Orgánica del Servicio Público. Ah, sí. ¿Cuál más dentro de leyes orgánicas puede ir ahí? Que tenemos A ver. como en amarillo. ¿Perdón? De trabajo. La ley de apoyo humanitario. No. ¿Alguien escuché ahí? Sí escuché ahí a alguien que dijo. Código de trabajo. Código de trabajo. ¿Qué va después? En la tercera posición de la pirámide de Kelsen se encuentra el Código de Trabajo. Y con el Código de Trabajo también vino a organizar. ¿Sí? No es necesario, quiero que tomen esto en cuenta, que en su nombre diga orgánico. No es necesario. ¿Sí? En la cuarta posición, ¿cuál se encuentra? Ley de apoyo comunitario. Ley de apoyo humanitario. Ley de apoyo humanitario. Exactamente. La ley de apoyo humanitario. Quinta. Aquí vamos a tomar en cuenta que no tenemos alguna ordenanza distrital ni regional. Regional. La ordenanza metropolitana. ¿Segura? Esa misma iba a decir yo. DE. Reglamento de la LOCEP. DE significa decreto. Creo que es el decreto. Decreto ejecutivo 813. DE significa decreto ejecutivo. Ah, de ahí sí va el reglamento. Exacto, de ahí va el reglamento. De ahí va la ordenanza. La ordenanza. Ordenanza. La notificación. Y después la notificación de cesación de funciones. ¿Sí? Esto ha sido el caso práctico. Muchas gracias a las personas que me colaboraron en este caso práctico. ¿Sí? Muchas gracias. Ahora, vamos a hacer un trabajo, ¿sí? Independientemente de los grupos que estén, después ustedes van a organizar las ideas que encontraron. Vamos en estos 25 minutos que nos restan de clase, vamos a realizar un trabajo. ¿Sí? Y el día de mañana me van a decir ustedes qué encontraron o qué les pareció interesante. Van a buscar sobre el derecho natural y el derecho positivo. Y van a decirme ustedes mismos ejemplos de derecho natural y derecho positivo. Cabe recordarles, ¿no?, que la actuación en clase no tiene ningún puntaje. Simplemente es para mayor comunicación, ustedes conmigo, para que la clase se haga más amena. ¿Sí? Entonces, chicos, esto sería todo por el día de hoy. El día de mañana también tenemos clases a la misma hora. ¿Sí? Y vamos a hablar un poco sobre el derecho natural y el derecho positivo. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud que la quieran realizar tal vez? Cabe recordarles que mis diapositivas estarán colgadas en la plataforma. ¿Tienen alguna pregunta, tal vez una duda, inquietud? ¿Todo esto va a subir en la plataforma? Disculpe, Inge. Sí, Brian. Todo esto voy a subir a la plataforma. Ya, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta que quiera hacerme? Inge, de esto tenemos que hacer la síntesis, o sea, de cada clase que usted va dando, no sé si escuché bien o mal.
De ¿Que la... de cada clase que usted va dando hacemos síntesis? Sí, a ver. Yo voy a subir a la plataforma una tarea que se va a llamar Síntesis Semanal 1. ¿Sí? En la semana, en lo que yo dé de la semana, lo que yo dé de clases, ustedes lo hacen un resumen y lo suben. Ah, ok, gracias. De nada. ¿Alguien más, tal vez? Sí, Las clases vamos a tener todos los o sea, tiene que ser específico de algunas hojas en específico o lo que nos salga. No, no tiene límite de hojas realmente. Este trabajo no tiene límite de hojas. Cuando es del auto instruccional, tiene límite de hojas. Que mañana les digo. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra Hice una consulta? consulta. Vanessa. Sí, una consulta. ¿Las síntesis pueden ser resumen o también mapas conceptuales? Como ustedes se manejen mejor, porque eso también les va a servir para estudiar a ustedes. Si quieren hacer mapas conceptuales, mapas mentales, lo realizan. No tengo ningún tipo de inconveniente en eso. Ok, abogado, gracias. ¿Alguien más? ¿Otra consultita? ¿Hay un mínimo de palabras o de hojas, doctor? No, no hay ningún mínimo ni de palabras ni de hojas. Ya, muy amable, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Dice, aquí tengo una pregunta. ¿Todos los miércoles y jueves y viernes de todas las semanas vamos a tener los mismos horarios? Sí. Mismos horarios el miércoles, jueves y viernes. Ya. Listo. Si hay algún cambio, yo les hago saber, ¿no? Anticipadamente, si hay algún cambio en el horario, yo les hago saber. Abogado, otra consulta. ¿Pruebas vamos a tener cada semana o entre semana o va a ser solo uno? La única prueba que vamos a tener es la prueba final. Ok. Y lógicamente, para su preparación, subiré un cuestionario. ¿Sí? Para que ustedes vayan leyendo preguntas, vayan familiarizándose un poco con el desarrollo de un cuestionario. ¿Sí? Ya, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Tal vez con alguna otra Abogado, consulta. ¿de qué tiempo sería la prueba y cuántas preguntas? La prueba son 20 minutos, un solo intento, es opción múltiple. Hay unas 3 preguntas de desarrollo, pero son palabras cada vez, ¿sí? Ya, creo que ahí estamos. 20 minutos, 10 preguntas, un intento. Opción múltiple. Gracias. ¿Sí? ¿Estamos claros? Si no estoy mal, si mal no me han comentado, esta es su última materia del semestre. Sí. Sí. Interesante. Pero ya terminamos. Debemos cerrar con broche de oro, abogado. Queremos terminar bien, Inge. Y por eso todos tenemos que pasar, Inge. Tienen que colaborarnos, Inge. Por favor. Desde que me dicen Inge, sin serlo, vamos a ver. ¿Sí? Ya la costumbre. Sí, Es me que ya la imagino, costumbre. me imagino que en su carrera todos son ingenieros. Sí, entonces, eso sería todo, chicos, por el día de hoy. Muchas gracias por conectarse a clases. Y nos vemos el día de mañana. Que tengan una linda noche. Gracias, doctor. Abogado, linda Gracias, noche. Inge. Hasta También, mañana. Inge, igualmente. Muchas gracias. Gracias. Mañana. Mañana.